Bien, Daniel Toribio, usted ha sido muy específico con el tema de los recursos recibidos por el gobierno, que busca todavía respuesta al equipo económico de Fuerza del Pueblo, usted también, de que dé el detalle, lo explicó muy bien durante la primera parte. Ahora bien, en sentido general, iniciando este segundo bloque, ¿cómo puede usted mencionarle al televidente que nos sintamos tranquilos, que nos olvidemos de que la pandemia va a seguir causando efectos en nuestros bolsillos, por supuesto tomando en cuenta el panorama internacional que influye en nosotros? ¿Qué se nos avecina acá en República Dominicana a su modo de ver? Mira, lo que pasa es que el mundo está muy cambiante. Entonces hay una serie de elementos que entran en juego que muchas veces no dependen de la República Dominicana del país. Porque, por ejemplo, ahora la decisión de la ruptura del acuerdo para poder lograr que Ucrania exportara granos va a tener ya tiene una implicación en los precios de los granos. Y eso obviamente impacta a la República Dominicana en la fabricación de pan, en todo lo que se utiliza, los granos, el trigo, la avena y todas las cosas que se exportan desde Ucrania. Pero en adición, que no le exportamos nosotros, pero obviamente, si China decide comprarle a Rusia y Rusia no le vende a Europa, obviamente Europa va a tener que buscar en otros mercados y va a tener que pagar precios más caros por eso. Igual sucede con el elemento nuevo que es el incremento de los precios del petróleo. Fíjate que ya la semana pasada comenzó a subir los combustibles en la República Dominicana. O sea, durante casi, ¿qué tiempo? 20 meses, los combustibles no subían. Y ya subieron, obviamente. Eso afecta los ingresos de la gente. O sea, y uno no quisiera que fuera así, no es pero el gobierno, si el gobierno recurre, como está recurriendo, a dinero adelantado de los contribuyentes como préstamo a mediano y largo plazo, dinero, quiere decir que le está haciendo falta dinero. Le está haciendo falta dinero para muchas cosas que hubiese querido hacer, porque si te soy sincero, es poco lo que el gobierno por lo menos ha terminado. O sea, muy poca cosa. Si tú lo coges, por ejemplo, mira, en el periódico de hoy sale que en octubre van a iniciar el puerto de Manzanillo. Eso lo han anunciado 10 veces. O sea, eso se ha anunciado, o sea, ya una gente me mandó porque ese una gente tiene mucho sentido del humor, me manda un nuevo anuncio, o sea. Entonces hay una serie de cosas que es anuncio a anuncio y ya la gente quiere ver resultados. Y los avances son, muchas veces los avances son pocos y la posibilidad de terminar cosas son pocas también. Y eso nos hace, mira, por la cantidad de cosas de ofertas que se hicieran. Yo recuerdo, yo siempre decía, yo le decía a los amigos del PRM, que con lo que conversaba, pero también públicamente lo decía, no anuncien tanto y terminen, concéntrense. Y la verdad es que van a llegar al final del gobierno con pocas cosas que ofrecer, que realizar. Si el discurso político de ustedes como partido, Fuerza del Pueblo, tiene éxito y logran ser gobierno en 2024, ¿podría usted mencionar qué aspecto garantizaría al votante de que tendrían un mejor manejo de lo que ha habido hasta ahora, adecuado a las circunstancias económicas nacionales e internacionales? Mira, desde mi punto de vista, hay que concentrar el gasto. O sea, el gobierno cualquier gobierno que venga tiene que concentrar el gasto. Y tiene que concentrar el gasto fundamental, el gasto de capital. Hay muchas obras pendientes de infraestructura en la República Dominicana que no se van a terminar. No se van a terminar, o sea, no es, por ejemplo,
se ha hablado de la ampliación del tren, la línea esta que lleva como por La Victoria, por ahí de metro. Hay que pensar en la construcción, en el mejoramiento de, por ejemplo, la entrada de la Romana, la entrada de Samaná. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer y hay que, de alguna forma u otra, disminuir los gastos corrientes en el país. Los gastos corrientes son enormes. Y por el otro lado, yo pienso que cualquier otro gobierno que venga esté en la obligación de tratar de incrementar los ingresos fiscales. Este gobierno dice que es austero, lo manifiesta constantemente y pulcro en Sí, el manejo de los mismos. Mira, la austeridad es un elemento relativo. ¿Por qué te hace falta dinero si tú eres austera? ¿Por qué tú pides dinero adelantado? ¿Para qué lo pides? O sea, ¿por qué tú le tomas 28 mil millones de dólares prestados si tú eres austero? Si tú tienes una austeridad en el control del gasto, ¿qué ha pasado con el dinero? Y la expresión del presidente de la República hace unos meses de los sobrantes que siempre No, hay de dinero, que le rinde el dinero, sí que le rinde el dinero. Pero si le rinde el dinero, entonces no tome prestado. Si le rinde el dinero, entonces no le pida adelanto a los empresarios. O sea, parece que es contradictorio el hecho de que te rinda el dinero y que tú eres austero con búsqueda de dinero por mecanismo, por el financiamiento. O sea, no son cosas distintas. Por ejemplo, el que me está viendo sabe que si es austero, gasta en lo que tiene que gastar, los ingresos que tiene y no tiene que recurrir al financiamiento. Entonces, si tú estás recurriendo a financiamiento, es que obviamente el dinero no te da. Ya. Usted menciona la eficientización del gasto, pero también le da importancia y lo resalta a el incremento de los ingresos fiscales, cualquier gobierno. Está en la obligación. Muy bien, eso se traduce en la necesidad de hacer reforma fiscal, o podría el próximo gobierno eficientizar las recaudaciones, porque eso avanza solamente de la manera normal, pero no vemos por ejemplo, con el ITEVIS. Tiene que haber, mira, tiene que haber una combinación de ambas cosas. Ya. En términos administrativos, tú estás en la obligación de utilizar las nuevas técnicas que en el mundo se están utilizando o hasta contratar gente que desarrolle nuevas técnicas. Me explico. Mira, el mundo ha cambiado. O sea, yo creo, y voy a hacer a expresar unas ideas de carácter un poco filosófica de lo que yo creo que ha pasado en el mundo. Hay dos cosas que para mí han cambiado el mundo, que fue el COVID y la aparición intempestiva, no era que no existía, de la inteligencia artificial. En el caso del COVID, porque el COVID permitió desarrollar vacunas que antes duraban 20 años, 30 años, en 2 años. Y eso fue un gran avance para la humanidad, porque bajo ese criterio se pueden desarrollar muchas nuevas vacunas. Y además, y que no se hacían porque eran para enfermedades que no eran muy generalizadas, pero que la técnica es la misma. Después que tú aplicaste ya la técnica en el COVID, la vacuna del COVID, claro, la podría seguir replicando para otras vacunas. Eso es un gran avance. De hecho, con las mismas vacunas del COVID le están haciendo ajustes sí, sobre la marcha. Sí. Lo otro tiene que ver con la inteligencia artificial. Hoy en día, la inteligencia artificial va a permitir hasta utilizarlo en la administración tributaria. O sea, con algoritmos que determine quiénes evaden, quiénes no evaden. O sea, yo creo que va a haber un gran salto en eso. ¿Cuándo? Yo creo que en menos de 1 o 2 años vamos a tener nuevas técnicas administrativas, no solo en el área impositiva, sino en todas las áreas. Y te digo con sinceridad, el mundo, o sea, está cambiando con una rapidez que uno no se lo imagina. Hoy en día ya
tú y yo podemos estar hablando en idiomas distintos y yo con un audífono aquí, tú con un audífono allí, tú me oyes a mí en el idioma tuyo, en chino, y yo te oigo a ti, tú hablándome en chino en idioma español. Fuerza del Pueblo está pendiente de la innovación. Sí, sí, sí. Como partido nosotros entendemos que esto es una gran posibilidad para la sociedad dominicana. Pues, ¿qué es lo que pasa? En este momento todos estamos iguales. O sea, cuando entra la inteligencia artificial, de alguna forma u otra, nadie está por encima del otro en el aprendizaje. Ahora tenemos que saber aprovechar eso. Tenemos que desarrollar ingenieros de prompting, programadores, gente que maneje programas de Python, que maneja, o sea, de estos programas. Mira, para nosotros, en las escuelas, cómo enseñar esto, porque si bien es verdad que alguna gente se preocupa por lo que está apareciendo en la inteligencia artificial, no menos siento que esto es una posibilidad de avance, si la sabemos utilizar. Entonces, eso igual puede utilizarse en la administración del Estado. Y yo creo que vamos a tener importantes logros. Mire, para el contribuyente, para el empresario, la respuesta que usted dé a lo que le voy a mencionar va a ser de mucha atención, estoy seguro. Y es, de nuevo, le tomo el tema. Sí. Fuerza del Pueblo 2024 es gobierno, reforma fiscal, ¿cómo, cuándo? Mira, yo creo, o sea, en mi opinión, no es la opinión del partido en estos momentos, porque estamos discutiendo el programa y son cosas que se van a salir de ahí. Eso se mencionará, entiendo, Claro, en el plan de gobierno. Sí. En mi opinión, en la mía, cualquier gobierno que venga, insisto, no solo la Fuerza del Pueblo, está en la obligación de hacer una reforma fiscal los primeros días. Uno de los grandes errores que se cometen es tratar, desde el punto de vista político, es tratar de hacer reformas ya avanzados los gobiernos. El gobierno tiene que hacer reformas en los primeros días. Siempre hay una justificación para no hacerla, siempre. Pero, ¿por qué en los primeros días? Porque cuando tú ganas las elecciones, tú llegas con un alto nivel de aceptación de la población. Y tú podrías gastar parte de ese activo en una reforma que va a impactar de manera negativa a algunos sectores, aunque a futuro va a beneficiar a toda la sociedad. Entonces, tú te corres el albur, el riesgo de hacer eso en un principio para después con ese dinero recuperarla y la gente verá que es de confianza, porque la gente puede entender que se sacrificó en algún momento hacia cosas mayores. Y yo creo que ahí es que está el centro de la cuestión. Eso por un lado. ¿Hacia dónde orientarlo? Aquí hay que revisar las exenciones. Aquí hay que revisar las exenciones. O sea, aquí hay que entender que hay exenciones que se han dado por 20 años para desarrollar un sector, pero ya los sectores se desarrollaron. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a permitir. O sea, hay una serie. Vemos, por ejemplo, si vemos en el Congreso, tú te das cuenta que el Congreso, por ejemplo, ahora se discuten nuevas exenciones. Entonces, en un momento donde la gente está criticando las exenciones, tú estás eximiendo yates, que si no sé cuánto. O sea, cosas que parecería ser no es lo que va en el sentido correcto. Es como las amnistías. Por ejemplo, ahora hay un proyecto de amnistía fiscal y la pregunta que uno se hace es siempre, y los expertos fiscales se dicen, ¿por qué no esperar la otra? Esto de ahora es una reformita. No es una reforma, es una amnistía para buscar recursos, vamos a estar claros. O sea, la amnistía lo que procura es buscar recursos, pero normalmente el contribuyente, el contribuyente que ha visto 4 amnistías fiscales, siempre pensará que habrá una nueva. Y se prepara para la próxima. Para la próxima, sí. O sea, y los expertos fiscales han señalado siempre que es un error las amnistías fiscales, porque además impacta de manera negativa al que cumple. Porque si tú cumples regularmente y bien con tus obligaciones fiscales, tú vas a decir, bueno, ¿y por qué yo cumplo y al otro tú lo vas a liberar de pagar?
o de pagar una cantidad determinada y dice, bueno, pues voy a incumplir yo también. Entonces es un estímulo al incumplimiento. ¿Cómo se sentiría usted si le dicen, mira, mantente haciendo negocio de manera informal o formalízate? ¿Qué le convendría a usted en el esquema que tenemos actualmente? Con Mira, código laboral, con el asunto de las exenciones, o sea, con el esquema que hoy con las cargas fiscales. mira, en todos los países hay muchas cargas fiscales. La gente lo que quisiera ver siempre es que eso se te devuelvan a ti en servicios buenos y de calidad. Si la gente entiende que el dinero está bien utilizado y se está dando en servicios de calidad, la gente no es que contento va a pagar el impuesto. Nadie paga los impuestos contentos, vamos a estar claros, nadie. Pero justifique el hecho de para qué el uso. Ahora, si el uso de tus impuestos es irracional, la gente siempre tendrá una excusa para no pagar. Yeah. O tú dices, bueno, porque la gente tiene la formalidad en todo el mundo, o sea, los países desarrollados, hay nivel, la gente, hay formalidad. Hay formalidad. Tú dices, bueno, tú coges países, digamos, esos países europeos, que la media que pagan de impuestos es 48, 40, de sus ingresos. Tú dices, pero cuando tú vas a un hospital, tú tienes el hospital bueno, no tienes que buscar dinero. Las escuelas son de calidad, las universidades son de calidad, los gastos que tú tienes que incurrir por ese lado son menores y la gente vive bien. O sea, vive, se acomoda a impuestos que les quitan el 48% de sus beneficios o el 50%. Y tú dices, ¿ese es distinto al dominicano? No, no es distinto al dominicano. Es el mismo dominicano, pero con una realidad distinta. Son gastos los gastos públicos son de alta calidad, los servicios que se prestan son buenos, y eso hace que la gente hasta quiera vivir en esos países. Ya. ¿No tienen queja o sí tienen queja ustedes en cuanto a este año preelectoral, el comportamiento que está teniendo el gobierno con el manejo de recursos? Porque se ha hasta estilado que en los años preelectorales y electorales, pues el gobierno haga legalmente sus manejos para beneficiarse o beneficiar a su candidato. Sí, mira, siempre eso será así. Siempre habrá los gobiernos siempre van a tratar de beneficiar a su candidato. Ahora, lo que llama mucho la atención es cuando eso se hace de manera incorrecta. Por ejemplo, cuando nosotros estamos reclamando que nos expliquen el dinero que se ha tomado, es que nosotros estamos diciendo, así no. O sea, así no, porque eso incumple toda norma, toda ley, toda resolución. O sea, eso es un despropósito. O sea, y lo único que estamos pidiendo no es más, o sea, yo no quiero hacer juicio de valor sobre esto de dinero, 25,000, los más de 25,000 millones. ¿Esperan respuestas? Sí, esperamos respuestas. O sea, esperamos que nos digan, o sea, que esa operación no sea opaca, transparente, y no nos hablen a nosotros de que son transparentes y no nos pueden explicar esa operación. Muy bien. Don Daniel Toribio, muchas gracias por su ti. participación acá, hoy tempranito, en País 2024. Temas interesantes y sobre todo bien expuestos y explicados. Muchas gracias. Bien, con nosotros, don Daniel Toribio, en este programa del día de hoy de País 2024. Mañana nos vemos nueva vez.